Cordial saludo. Mi nombre es Diana Paola Vanillariza. Pertenezco al grupo 21303412 del curso de Seguridad Informática. Vengo a exponer los riesgos que me corresponden de la tarea 3, que es de riesgos y control informático. El primer riesgo del que voy a hablar es sobre el virus informático. El virus informático es un código malicioso que modifica el funcionamiento de un sistema tecnológico, ya sea para ingresar información de otra persona, de otra entidad, para enlazar páginas con información errónea, para robar información de un sistema también. Este código malicioso se puede insertar por medios de correos electrónicos, de mensajes de texto, de una imagen o de un video. Y al momento de uno ingresar o abrir este tipo de enlaces, se introduce un virus dentro de la máquina que empieza a filtrar eh, el sistema del, de donde se ingrese el virus. El segundo riesgo que me corresponde es el uso no autorizado de sistemas. En este caso, pues como lo indica su nombre, es acceder de manera no autorizada a un sistema. Eh, Eso lo podemos definir como que una persona accede sin un usuario, una contraseña o sin permiso del propietario. Puede ser que vea que las credenciales en algún lado lo haya dejado el propietario e ingresa a un sistema. Y esto se puede catalogar como una violación a unas políticas de seguridad, si es en una empresa, o también a violación de la privacidad de una persona en el dado caso de que fuera un sistema de una persona natural. El tercer ítem que me corresponde es el robo de información. El robo de información, también como le dice su nombre, es acceder a información eh, confidencial de una persona de una manera no muy amigable, que es robándosela, y esto es catalogado un delito. Este robo de información se puede dar de muchas maneras, como el phishing, el malware o ataques a bases de datos. También puede ser por medio de un virus. Al ingresar a uno al enlace, tienen acceso a los datos de una persona y muchas veces uno no sabe que es un virus que se le está robando la información a uno. Ahora vamos a hablar de cómo prevenir estos riesgos dentro de una empresa. En primera instancia, el virus informático lo podemos prevenir implementando en los computadores de la empresa antivirus y firewalls. También dando accesos, dándole permisos solo a los empleados necesarios a los sistemas que realmente requiera cada empleado. No que todos los empleados tengan acceso a todos los sistemas, porque muchos no los van a usar todos o no necesitan utilizarlos, y eso aumenta la vulnerabilidad del sistema. También puede ser activar el doble factor de autenticación en los sistemas de la empresa, como digamos en el correo, que es donde casi siempre tiene todas las personas sus datos importantes dentro de la empresa, que tenga una autenticación en dos pasos, un código de verificación, un mensaje de texto que llegue y que sepan que si están tratando de ingresar la persona dueña del correo electrónico. También establecer una política de contraseñas seguras. Esto porque muchas veces, ay, es que se me olvidan las contraseñas, entonces pongo un 2 3 4, pero eso no es una contraseña segura. También actualizar los sistemas operativos y aplicaciones de la empresa, porque cuando algo no está actualizado, también es una ventana para que un virus informático pueda ingresar más rápido. Y también hacer capacitaciones a todos los empleados sobre el phishing y el malware, de qué es, cómo puede llegar, qué significa cada una de estas cosas, para que los empleados tengan en cuenta que todas estas cosas también pueden vulnerar la información que se tiene de la empresa. El segundo es el uso no autorizado de sistemas.
como primera medida sería exigir a los empleados que tengan contraseñas seguras o complejas, como le decíamos en el anterior ítem, en el anterior riesgo, y que también se actualicen periódicamente. También configurar el bloqueo de equipos tras un tiempo de inactividad. Esto porque al trabajar en una empresa puede que alguien, uno no sabe, llegue y mueva algo, dañe algo, entonces em, pues se pierde el trabajo de la persona y pues y no se sabe quién fue. También podemos identificar información sensible y aplicar medidas de seguridad adicionales, de que personas específicas tengan solo acceso a esa información, de que tengan contraseñas, todo esto para que no se pueda acceder de una manera muy fácil a esta información. También eliminar o bloquear accesos de ex empleados o cuentas sin uso. Esto porque al ingresarles correos a estas personas pueden que todavía tengan la contraseña del correo y estén accediendo a información que ya no les corresponde a ellos porque ya no trabajan en la empresa. También informar a los empleados sobre los riesgos del acceso no autorizado, de yo acceder al trabajo de otra persona o de yo acceder al computador de otra persona sin su autorización. Y por último, realizar ejercicios para preparar al personal ante posibles amenazas, ya sean virtuales, sean presenciales, todo esto para en pro de mejorar siempre. Por último, el robo de información. Podemos limitar los permisos según el rol de cada empleado, evitando accesos innecesarios. Lo que decíamos también anteriormente, para que no todos ingresen a plataformas que no necesitan y no van a utilizar. Asegurar que la información ya no sea necesaria, se borre de manera irrecuperable. Esto lo podemos hacer subiendo perdón. Esto lo hacemos es para que solo haya información actualizada y que esa información que ya no se va a utilizar se borre de la manera que debe ser, que debe haber un protocolo para borrar esa información y que no se filtre o se la pueda llegar a tener personas que no les compete. También identificar comportamientos anómalos que podrían indicar accesos indebidos o intentos de robo. Que me llegó un correo diciéndome de que ingresé desde otro computador, pero no fui yo. Eso es un comportamiento anómalo. Y eso se debe notificar. También realizar simulaciones para medir la capacidad de respuesta del personal. Mandar ese tipo de correos de que se está tratando de acceder. Hacer capacitaciones o hacer simulacros, por decirlo así, para que todo el personal esté como muy atento de qué puede suceder y lo tengan identificado. Minimizar los puntos de entrada de los sistemas. Eso es de que entre menos personas ingresen a un sistema, pues va a tener menos riesgo de que se roben información, se filtren contraseñas, se pueda perder información. Y por último, limitar o controlar el uso de memorias USB y discos duros externos y en equipos corporativos. Esto porque pues este tipo de cosas pueden almacenar información de la empresa que después puede ser utilizada de manera errada y pues eso también se cataloga como un robo de información. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Chacón. Me presento, soy estudiante de Ingeniería Multimedia. Mi número de identificación es 1022-409-96. Vamos a hacer una presentación para la tarea de seguridad informática. Y bueno, me tocaron los siguientes puntos. Primero, riesgos y de control informático. Entonces, mi compañera me toca a mí estos tres. Alteraciones de la información. Bueno, iniciemos. Este tipo son actividades malintencionadas en las que los datos se modifican y son manipulados o alterados sin manipulación. Es decir, que se entra a los datos que tiene una empresa, una compañía o en este caso la que sea, y son alterados. No son alterados de una forma que beneficie a la empresa, sino que se hacen con una intención dañina, con una intención de transformar o cambiar, generando un daño a la empresa.
Los datos ya no representan su estado original, lo que genera desconfianza en la calidad de los datos. Al dañarse la información de los datos, la empresa va a mostrar una mala imagen, no va a generar una confianza de van a decir, bueno, estos datos no son fiables, estos datos no son originales, no son los correctos, entonces va a dañarse la imagen a modificarse los datos de una forma malintencionada, los datos que presentan no son los originales y a su vez va a presentar una mala imagen o desconfianza de calidad de los datos. Listo, desastres naturales. Bueno, esto son factores externos, factores grandes que tal vez no se pueden manejar. Son imprevistos que afectan gravemente a la infraestructura tecnológica de los sistemas de organizaciones u organización. Es decir, son acciones o hechos que pasan en la infraestructura, ya sea como el edificio o la planta de energía o en sí mismo que se rompa o se destruya donde se almacena la información, y esto compromete la confidencialidad de los datos y servicios. Es decir, que al dañarse estas herramientas, al dañarse la infraestructura o el edificio o los lugares donde se guarda la información, se compromete la información y no hay un respaldo, una fidelidad que diga que los datos van a estar seguros. Listo, la tercera que pues, vamos a ver esta noche es la del espionaje. Es una actividad que se realiza sin acceso permitido y que intenta buscar o sacar información sensible y confidencial de una organización. Esta actividad puede ser llevada a cabo por una persona infiltrada dentro de la compañía que pues realmente son empleados desleales, o como por factores externos que puede ser la competencia, el gobierno o ciberdelincuentes. Listo, entonces viendo estos tres puntos vemos cómo podemos prevenir que la alteración de la información, que los desastres naturales y que el espionaje lleguen a las industrias. Entonces, alteración en la información. Bueno, verificar la integridad de los documentos con certificados digitales que aseguren que no han sido alterados. Es decir, con certificaciones que demuestren o que sean fiables que no se ha alterado este documento, por lo que dice lo que acabo de leer. Son certificaciones que aseguran que el documento que se está firmando, la información que se está entregando, no ha sido modificada ni ha sido cambiada y que es original y es real. También podemos detectar y alertar sobre cambios no autorizados en tiempo real, es decir, que cuando se verifique, cuando se vea una alerta de que se está modificando una información o que se está cambiando o ciertos datos, se mande una alerta o se mande una señal de que están siendo modificados para poder monitorear esta información y que este tipo de señales esté activas durante el tiempo real, o sea, durante todo el día que se utilicen o que se estén implementando la información de las bases de datos. Dividir las responsabilidades de la información en varias personas. Esto que es lo que hace, y para que una sola persona no tenga la información, esto que es lo que hace que al tener varias personas la información va a ser mucho más difícil que se acceda a la información, ya que una sola la tenga. Al tener una sola persona la información, pues es mucho más fácil acceder a ella, y al tener varias personas divididas esta información se genera un filtro más de tranquilidad para el cliente en cuanto a la información. También se debe revisar periódicamente las bases de datos y cómo están integralmente estas bases de datos. Se debe entrar a revisar las bases de datos si están actualizándose, si están cargando de forma adecuada, si se están actualizando de forma correcta, si están funcionando de forma correcta, porque pueden haber fallos dentro de las mismas bases de datos. Tener como un registro de todo lo que se realiza, de todas las modificaciones, de todos los cambios que se realizan en cuanto a la información. Entonces todos estos cambios se deben registrar en una base de datos, una información. Esta información debe guardarse o almacenarse y dar un registro de las modificaciones para pues dar veracidad de que esta información es fiable y honesta. Realizar backups frecuentemente y almacenarlos en ubicaciones seguras, realizar copias de seguridad y almacenarlos en un lugar donde estén apartados o fuera de riesgo o al alcance de cualquier tipo de acción negativa. Desastres naturales, como lo veíamos anteriormente, son cosas que pues no podemos tener control de la naturaleza, pero pues la empresa sí puede identificar los riesgos a los que están sometidos dependiendo del lugar geográfico en donde están. Si son
vulnerables a temperaturas altas, si son vulnerables a inundaciones, si hay alta cantidad de temblores. Entonces esto lo pueden identificar y pues prevenir. También se pueden implementar centros de datos secundarios en la nube ubicados en otras zonas, es decir, ubicar esta información, no solamente tenerla en los lugares físicos donde maneja la empresa. Digamos, si la empresa está en un sitio, tener un backup o una información ya sea en la nube, que pues tiene un respaldo a nivel mundial y se puede acceder por medio de internet, o tener un respaldo físico en otro punto, en otra ubicación o en otra ciudad, por decirlo de alguna forma, y verificar que esta información esté bien. Realizar copias de seguridad automáticas y almacenarlas en sitios remotos. Como mencionaba anteriormente, se deben realizar copias de seguridad automáticas, es decir, que el proceso del guardado de estas copias de seguridad sea periódico y se haga de una forma automatizada, es decir, que cuando se llene o se cumpla el periodo donde se automatice el guardado de la información, es decir, a una semana se hagan copias semanales, y estas copias, porque son copias, no la información, se guardan en lugares seguros y remotos, apartados de las instalaciones, donde no puedan ser afectados por pues, terremotos, inundaciones o incendios. Aparte de tener y generar copias, hay que verificar que estas copias se estén realizando de forma correcta. No simplemente nos sirve realizar las copias, claro, es un método de prevención grande, pero también es parte de este método es revisar que estas copias se realicen y estén guardándose de forma correcta. Eso es también importante. En cuanto al punto físico donde se realizan el guardado de la información y demás, también se pueden asegurar métodos como en caso de cuando haya apagones de energía. Se pueden generar o asegurarse fuentes de energía alternativas en cuanto hayan apagones, para que no haya un daño en la información o una pérdida de datos por el apagón de luz. Entonces esto es un método de prevención en cuanto a esta parte. También se puede implementar en los empleados o en la misma empresa, hacer ejercicios o como simulacros de recuperación de la información. ¿Para qué se hace esto? Para evaluar cómo está el equipo preparado para el caso de que suceda un percance de este tipo, poder recuperar información, cómo se puede encontrar puntos débiles y puntos a mejorar y puntos fuertes para poder recuperar información en caso de que se necesite. Listo. Y el espionaje, como lo vimos, las empresas manejan un tipo de seguridad, algunas de un solo nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces se puede manejar un nivel adicional, 2 niveles de seguridad, 2 tipos de contraseñas. Más allá de la contraseña que se maneja, manejar otro tipo de contraseña de otro nivel, para mantener más confidencial la información y que sea mucho más difícil poder sacarla. Como lo mencioné en el punto anterior, también dividir quién maneja la información, evitar que un solo empleado tenga control sobre todo los procesos críticos. Es decir, no podemos determinar que un solo empleado tenga el control a todas las bases de datos y a cómo se modifican la información dentro de ellas, sino que dividimos por escalafones. Cada persona tiene un rol y es más difícil que de esta forma se filtren o puedan acceder a los datos cuando hay más de una sola persona controlando los procesos críticos. En las empresas hay comunicación interna, ya sea vía correos, aplicativos, programas. Hay una comunicación interna para el tema del trabajo, pero entonces asegurarnos que esta comunicación interna, ya sea correos o demás, tenga una protección adicional, para que esta información que va de un lado al otro, de personaje en personaje, de trabajador en trabajador, no tenga y no pueda filtrarse y no se genere un espionaje. Monitorear accesos y cambios de archivos críticos mediante auditorías. Entonces, revisar continuamente quién entra, quién modificó, por qué se modificó. Esto es una auditoría, realizar auditorías a cómo se maneja y se modifica y se transforma la información, para tener un control de si se están haciendo los procesos adecuadamente, y qué personas son las que están entrando a hacer estos procesos, y si son las personas autorizadas en este caso de hacer estos procesos. Dentro de las compañías, cuando se maneja información sensible, hay escalafones de acceso en cuanto a los empleados. Hay unos empleados que manejan un mayor acceso, entonces estas personas que tienen un acceso más alto a información más delicada, se les debe generar un seguimiento aún más fuerte, un control más fuerte en cuanto a los accesos y a la modificación de esta información, para que estas personas que tienen el control de esta información tan delicada no vayan a filtrarla. Entonces, al monitorear y tener un control sobre ellos, pues se evita la filtración de información.
Y también generar campañas donde se fomente al empleado a hablar sobre situaciones o actividades sospechosas, que hablen directamente o denuncien, por decirlo, cuando noten o visualicen o puedan ver que una situación de forma rara, y lo puedan hacer de forma anónima sin que haya repercusiones para ellos. Bueno, y pues este sería nuestro trabajo. Me recuerdo, mi nombre es Miguel Ángel Chacón. Este fue la actividad número 3 de riesgos y control informático. Muchas gracias.